Y cuando el presidente decida por alguna cuestión encargar temporalmente el mandato, ¿qué va a tener? Vicepresidenta en Tel Aviv y encargado posiblemente del gobierno acá, el ministro del Interior, el ministro del gobierno, o la ministra de gobierno, que además ha sido mexicana. Entonces, que el Ecuador desea contribuir históricamente en este proceso que busca la paz, con Verónica Abad. Verónica Abad nunca llegará a hablar con nadie, salvo que quieran tomarle del pelo y que haga alguna declaración que ella se va a prestar para cualquier cosa. La paz en Medio Oriente es un albur, es una ilusión, una utopía, porque allí existe Israel, pero no precisamente para crear paz en el Medio Oriente. O sea, Israel está ahí llamado para crear inseguridad en toda esa zona, para nutrirse de esa inseguridad los países industrializados y presionar al resto de países circundantes con la amenaza de Israel, presionarlos a que produzcan más petróleo para que el petróleo se tire abajo, para vender armas, porque claro, ellos están permanentemente alimentando a todos los ejércitos de muchos de los países vecinos para que se salven de un peligro, pero siempre Israel tendrá la mejor calidad de armamento. Tiene que contribuir para el tema de corredores humanitarios y la instalación de mesas de diálogo. Por Dios, ¿qué piensan que Israel es un país que le va a parar bola a Verónica Abad? Estará físicamente en la oficina de la embajada. O sea, no saldrá de la embajada. Ahí dormirá o solamente trabajará allí. O sea, hasta mal redactado. O sea, no es un tema de que le han hecho de menos porque no le invitaron al almuerzo en la presidencia, que de hecho es grave porque lo que está demostrando Noboa es que es un niño rico, un niño autoritario, un niño vengador, que si por ahí no le sonríe, entonces dice, fuera de mi mesa, tú no comes conmigo. Pero da la casualidad que le guste o no le guste a Noboa, Verónica Abad fue su candidata a vicepresidenta. En declaraciones que he hecho yo en los medios de comunicación social de hace unos 2, 3 meses, yo dije, anticipé con claridad meridiana la crisis entre Noboa y Verónica Abad. Y no solamente la crisis, sino que dije, Verónica Abad va a terminar renunciando a la vicepresidencia. En esta oportunidad no renunció. Vamos a ver si en la próxima renuncia. Pero Verónica Abad estorba a Noboa. ¿Pero por qué le estorba a Noboa? Pues le estorba a Noboa porque Verónica Abad tuvo el defecto de decir la verdad sobre cómo querían ellos manejar el Estado, cómo querían manejar la administración pública. Cuando ella habló del Estado mínimo, de que el Estado no debe intervenir en temas de pensionistas, en temas de educación y de salud, que la educación y la salud no debería ser gratuita, y etc. cosas. ¿Qué es en esencia el neoliberalismo? El neoliberalismo no pasa de ser una doctrina que se basa en el sálvese quien pueda. El que tenga recursos para salvarse, que coma, que tenga salud, que tenga educación. El que no lo tenga salado verá lo que hace. Y el mejor camino, lárguense del país. Entonces, este desacuerdo que tiene Abad con Noboa no es un tema así nomás. No es un tema de que le han hecho de menos porque no le invitaron al almuerzo en la presidencia, que de hecho es grave porque lo que está demostrando Noboa es que es un niño rico, un niño autoritario, un niño vengador, que si por ahí no le sonríe, entonces dice, fuera de mi mesa, tú no comes conmigo. Pero da la casualidad que le guste o no le guste a Noboa, Verónica Abad fue su candidata a vicepresidenta y es una vicepresidenta electa. Pero analicémoslo un poquito más el tema. Primero, el tema de la paz en Medio Oriente. La paz en Medio Oriente es un albur, es una ilusión, una utopía, porque allí existe Israel, pero no precisamente para crear paz en el Medio Oriente. O sea, Israel está ahí llamado para crear inseguridad en toda esa zona, para nutrirse de esa inseguridad los países industrializados y presionar al resto de países circundantes con la amenaza de Israel, presionarlos a que produzcan más petróleo para que el petróleo se tire abajo, para vender armas, porque claro, ellos están permanentemente alimentando a todos los ejércitos de muchos de los países vecinos
para que se salven de un peligro, pero siempre Israel tendrá la mejor calidad de armamento. Entonces, ponerle el cascabel al gato a Israel en un determinado momento, ni siquiera Estados Unidos se lo puede poner. Porque además Israel es el poder financiero mundial, que en determinado momento está sobre el poder político de otros países. Entonces viene el hecho. Vamos a analizar lo que dice el decreto 27, número 27 del 24 de noviembre. Que en razón del escalamiento del conflicto, el Ecuador desea contribuir como históricamente lo ha hecho en procesos que buscan la paz. O sea, la señora Verónica Abad a duras penas debe conocer lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo estoy seguro que si usted le sienta y le dice, a ver, dígame, ¿desde cuándo se creó? ¿Qué pasó con el tema de la Franja de Gaza? ¿Desde cuándo apareció los disensos en este tema? La apropiación por parte de Israel de este tema. ¿Cuándo nació Hamas? ¿Qué persigue Hamas? Porque no es solamente el grupo terrorista. O sea, ellos son una respuesta a toda la ofensa que hicieron con los territorios de la Franja de Gaza. Entonces, que el Ecuador desea contribuir históricamente en este proceso que busca la paz, con Verónica Abad. Verónica Abad nunca llegará a hablar con nadie salvo que quieran tomarle del pelo y que haga alguna declaración, que ella se va a prestar para cualquier cosa. Que el Ecuador forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si esto no tiene nada que ver. Además, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hay que hablar las cosas como son. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay gente, hay países que tienen su representación en el Consejo, que son permanentes en el Consejo, y los no permanentes. Los permanentes, ellos nunca los sacarán y tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y son Rusia, Estados Unidos, China, Francia e Inglaterra. Ellos son los que tienen poder de veto. Y punto. Los demás es por turno. A nosotros, para que usted tenga una idea, Jairo, nos toca cada 30 años más o menos el turno de que tengamos un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero no jugamos ningún papel, porque si hay un tema candente, no sencillamente no se aprueba porque no hay los votos de los 5 miembros permanentes. Entonces, que estemos en el Consejo de Seguridad no quiere decir que va a cumplir un papel destacado la canciller. Que tiene que contribuir para el tema de corredores humanitarios y la instalación de mesas de diálogo. Por Dios, ¿qué piensan que Israel es un país que le va a parar bola a Verónica Abad? Y mire esto, ahora sí vamos a ver la parte resolutiva del decreto. Artículo 1. Asignar a la señora vicepresidenta de la República, María Verónica Abad Rojas, como única función colaborar en calidad de embajadora en nombre del Ecuador por la paz, para evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, por Dios, esto si lo leen en el exterior van a decir, qué paisito el Ecuador. O sea, una embajadora de acá va a evitar el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, tengamos una medida de la dimensión de lo que acaban de decir con este decreto, que según Carlos Vera ha sido una cosa hermosa la que estamos viendo con Noboa. Pero mire el artículo 2. Le pido, Jairo, que se ponga las pilas porque leámoslo despacito. Para el cumplimiento del artículo 1 del presente instrumento, la señora vicepresidenta de la República estará físicamente en la oficina de la Embajada del Ecuador en Tel Aviv, ubicada en Ja Arbar, número 28, y precautelando el buen uso del gasto público. Entonces viene estará físicamente en la oficina de la Embajada. O sea, no saldrá de la Embajada. Ahí dormirá, o solamente trabajará allí. O sea, hasta mal redactado. O sea, primero, ¿para qué señalan la dirección de la Embajada? Toda esta información es importante para cualquier cosa que mañana puede haber un disenso con el grupo Hamas. Y este grupo Hamas sabe hasta con presión matemática dónde está la Embajada del Ecuador en Tel Aviv. Pero que estará físicamente en la oficina de la Embajada. ¿Qué quiere decir estará físicamente en la oficina? O sea, que tiene que estar ahí dentro, 24 horas, 8 horas, ¿cuánto tiempo? O sea, es una barbaridad lo que dice este decreto.
que todas las acciones que realice la vicepresidenta serán informadas al presidente de la República de forma mensual. O sea, ahí la mandaron de por vida, que vaya a meterse allá y ya vea cuándo sale y no sale. Pero luego de esto se dicta otro decreto, el decreto número 30 del 24 de noviembre, en donde prácticamente Daniel Noboa desaparece a la vicepresidencia de la República. No le llame la atención si mañana ponen ahí un museo, trasladan ahí el Ministerio de Gobierno, lo que sea. Disponer al Ministerio, artículo 1 del decreto 30, disponer al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría Nacional de Planificación, mire, Ministerio de Trabajo, tema laboral, la reestructuración institucional de la vicepresidencia de la República al amparo de las normas de austeridad del gasto público, en razón, mire usted esto, de la única función asignada a la vicepresidencia de la República mediante decreto número 27. ¿Qué está diciendo Noboa? Que si la vicepresidenta Noboa, vicepresidenta de la República, Verónica Abad, tiene como única función estar fuera del país, ¿para qué sirven toda la cantidad de empleados que tiene la vicepresidencia? Por eso dice el artículo 2, para el cumplimiento del artículo 1 del presente instrumento, el Ministerio del Trabajo iniciará de manera inmediata, desde la suscripción del presidente de decreto ejecutivo, las acciones administrativas y legales respectivas para su cumplimiento. O sea, desmantelen la vicepresidencia de la República. Desmantelen la vicepresidencia. No quiero que exista siquiera la entidad que se llame vicepresidenta de la República. Pero incluso hay otro tema que tiene otro tema. La Constitución nos habla en el artículo 146 de la ausencia temporal de la presidencia de la República y que quien reemplazará será la vicepresidenta. Entre la vicepresidenta o vicepresidente. Entonces viene el tema, con una vicepresidenta en Tel Aviv. Y cuando el presidente decida por alguna cuestión encargar temporalmente el mandato, que va a tener vicepresidenta en Tel Aviv y encargado posiblemente del gobierno acá, el ministro del Interior, al ministro de Gobierno, o la ministra de Gobierno, que además ha sido mexicana. Entonces, o sea, tiene múltiples repercusiones. Por eso todo se da, pero además Verónica Abad es ambivalente, porque a ratos parece que quiere sacar su dignidad por delante y a veces chupa. Entonces, cuando hizo esta rueda de prensa, en vez de seguir diciendo lo que dijo en los días anteriores, que hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando abusando del poder te minimiza y te envían a morir a la guerra, entonces en la última intervención culpó y dio por entero las diferencias que tiene con Noboa se deben al pacto de la impunidad con el correísmo. O sea, ¿qué tiene que ver el correísmo en esto? ¿Qué tiene que ver? Es una bronca entre Noboa y Verónica Abad. Y Verónica Abad se quiere pasar de lista con este tema para generar una corriente a su favor y si ella ha estado en contra y por eso la mandan a Tel Aviv. La mandan a Tel Aviv porque tiene la boca suelta y dijo una cantidad de cosas que según Noboa debían haberse mantenido en reserva. Esto es lo importante de este tema, no lo otro. Ojalá y aparecieras